seguir con el tema del proyecto 3:16. Hebreos 3:16 dice: porque ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? La respuesta a estas dos preguntas es obvia, ¿verdad? Está dentro de la misma interrogante. Sí, fue el pueblo de los judíos, el pueblo de los hebreos, los que salieron de Egipto con Moisés, provocaron a Dios, y ellos fueron los que no entraron a la tierra prometida. Amén. Ese es el tema. Indignación. Creo que nadie quiere conocer a un Dios indignado. El sentimiento de indignación es muy humano. Pero en Dios parece inconcebible. No creo yo que tengamos muy claro en nuestra mente cómo será ver a Dios indignado. Porque la indignación viene por el daño o la ofensa o una injusticia que pueda provocar un enfado o un reproche, un enojo, una molestia. Y por lo tanto, creo yo que nosotros sabemos que es estar enojados, que es estar indignados, molestos. Dios tiene un sentimiento que nosotros podemos entender. El sentimiento de la indignación. Acuérdese que Él impartió de lo suyo en el corazón del ser humano. Es muy natural entre los hombres que haya en algún momento ira, enojo, molestia. Es algo muy de los humanos sobre la tierra. Pero así como el ser humano ama y aborrece, también Dios hace lo mismo. Pastor, ¿qué clase de mensaje es ese? Queremos oír de un Dios de amor, no de un Dios indignado. Pero resulta que la moneda tiene dos caras. Y resulta que la realidad del Dios que conocemos también está presentado en la Biblia. Y yo creo que sí necesitamos al Dios de amor, pero también necesitamos conocer al Dios que se indigna. Porque de esa manera vamos a temer. De esa manera vamos a ser reverentes. Yo creo que la Biblia nos enseña claramente esa característica de Dios, que no es muy usual hablar de ella desde los púlpitos. Pero dice claramente Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y es que creo que todos queremos el fuego de Dios. Hasta hay coros, ¿verdad? Que queremos el fuego. Queremos el fuego. Pero si queremos el fuego, tenemos que estar dispuestos también a que nos consuma. Porque no hay fuego que no consuma. Y es que Dios tiene la característica de dos fuegos. El fuego que Él pone para que el sacrificio sea del todo quemado. Y eso sucedía cuando los sacerdotes ponían la carne de los sacrificios sobre el altar. Ellos ponían fuego sobre el altar
y el sacrificio se quemaba. Y el humo del sacrificio subía. Y eso era para Dios como un olor agradable. Obviamente no podemos entender ese sentimiento en Dios, porque nosotros podíamos decir que es un Dios entonces que se agrada de la muerte, que se agrada del dolor, que se agrada del sufrimiento. Porque ¿qué animal sacrificado no pasa por eso? Pero era puesto cada animal después del sacrificio con dolor, con sufrimiento sobre el altar. Y eso era lo que Dios quería. ¿Sabe por qué? Porque primero el hombre se desprendía de algo. Segundo, porque el ser humano sabía entonces darle a Dios lo que él pedía, haciendo obediencia a su palabra. Y tercero, porque el corazón de Dios tenía que ser agradado con lo que él pedía. Nos guste o no, lo entendamos o no, Dios siempre pide algo. Y cuando nosotros estamos dispuestos a darlo, es que vamos a evidenciar nuestro sacrificio. Y entonces el fuego de Dios vendrá por su Espíritu. Pero el fuego del Espíritu Santo es distinto, hermanos, en esa parte que le estoy explicando de los sacrificios. Porque entonces sí nos consume por dentro, pero consume lo que no sirve, consume lo que a Dios no le agrada, y consume aquello que en alguna forma Dios quiere que sea quitado, arrancado, quemado del todo de nuestra vida, para que entonces tengamos un corazón purificado por el fuego, porque el fuego purifica. Pero el otro fuego, el fuego que consume, que destruye, el fuego que hace cenizas lo que llegue a alcanzar, ese fuego de Dios también existe. Ahora yo quiero que usted tome en cuenta que, claro, eso está en la Biblia, y aunque no nos pueda agradar del todo, sin embargo, en alguna ocasión en la vida tenemos que escucharlo. Claro que Dios es amor, solo que menospreciar su compasión y benevolencia es recibir como consecuencia una condena por decisión propia. Óigame bien, Dios es un Dios que ama, pero nosotros entendemos por la Biblia que ya estipuló Dios que cuando uno le cree a Él, entonces recibe su bendición. Y cuando uno no le cree a Él, uno mismo toma el camino por sí mismo, el camino que quiere. ¿Se recuerda de Caín y Abel? Los dos eran hijos de Adán. Los dos conocían de Dios. Y los dos llegaron ante un altar para ofrendar un sacrificio a Dios. Pero ¿por qué el sacrificio de Abel fue recibido y el de Caín fue rechazado? ¿Por qué Abel fue bendecido por Dios y Caín cayó bajo maldición? Porque el sacrificio de Abel vino en obediencia a lo que Dios enseñó a través de Adán a ellos. Mientras que Caín lo hizo por su capricho. Yo le doy a Dios como yo quiero. Le voy a dar lo mejor. Y le trajo lo mejor de la tierra. Pero Dios había pedido ovejas.
Dios había pedido un animal inocente, derramamiento de sangre. Pero Abel obedeció y Caín, sin embargo, dijo, no me parece, pobre animal. ¿Cómo lo voy a sacrificar? ¿Cómo lo voy a degollar y a derramar su sangre? Si yo no estoy viendo a Dios, si Dios ni siquiera me habla, ni siquiera puedo sentir que está moviéndose alrededor de mí, así que yo le voy a dar la ofrenda que yo quiero. Trajo lo mejor, lo puso sobre un altar y le dijo a Dios, aquí está tu ofrenda. Pero él cayó en maldición, porque él decidió por sí mismo hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Jesús dijo, el que en él creyere será salvo, y el que no creyere en él será condenado. Juan 3:17. Pero ¿por qué razón, dice la gente, por qué razón ustedes andan condenando al mundo? ¿Por qué ustedes andan diciendo que si no nos hacemos como ustedes nos vamos a perder? No lo decimos nosotros, ni tienen que hacerse como nosotros. Tienen que creer en Jesucristo como el único sacrificio que agradó el corazón de Dios. Y entonces la salvación de Dios viene. Pero cuando no se cree en lo que Dios estipuló en su palabra, por capricho hacemos lo que queremos y la condenación no sigue. Ya fue hablado, ya fue dicho, establecido. Dios no está detrás de cada uno para condenar. Sencillo. La obediencia es voluntaria, es decisión personal. Por eso creo yo que nosotros no estamos en este mundo en vano, sin ningún propósito, sin ninguna razón. Estamos en este mundo con propósito, con una razón, con algo por el cual Dios nos ha dado la vida. Mientras esa vida sobre la tierra cumpla con los propósitos de Dios, estaremos en bendición y seremos salvos. De lo contrario, seguiremos la condenación, seguiremos la vida sin Dios y sin esperanza, seguiremos el camino ancho del mundo que conduce a la condenación, dice la misma Biblia, y no el camino angosto que conduce a la vida eterna. Por esa razón es que estoy diciendo que indignación también hay en Dios, porque lo hemos leído aquí en esta porción de Hebreos. Y yo creo que usted, cuando ha leído estas historias en la Biblia, que nos dejan siempre muchas preguntas que a veces no tienen respuesta de inmediato, nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios habló eso? ¿Por qué Dios quiso hacer eso? Y entonces nos encontramos que era un Dios que castigaba, que mandó juicios. Dice el verso 17 en su segunda parte como pregunta. Todo el verso mejor. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? Y responde la segunda, pregunta, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Es que la historia, salieron millones de personas de Egipto
dejando la esclavitud de Faraón, y se metieron al desierto encabezados por Moisés. ¿Oyó bien? Amén. Esa travesía del desierto iba a durar pocos días, sin embargo duró 40 años. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no le creían a Dios. ¿Y cuál fue el juicio de Dios? Que estuvieran dando vueltas en el mismo lugar, año tras año, hasta llegar a 40 años. ¿Será Dios malo? No, lo había anticipado. Cuando 12 espías fueron a ver la tierra prometida, esos espías cruzaron el mismo desierto y lo hicieron en días. Y cuando penetraron a la tierra prometida, vieron gigantes. Pero 10 de ellos no creyeron que podían vencer y conquistar la tierra. Sin embargo, únicamente dos, sí creyeron en la promesa de Dios y creyeron que podían con Dios derrotar a sus adversarios y conquistar la tierra. Ellos fueron por 40 días a ver qué era lo que sucedía. Pero como eran más los que no creyeron, entonces Dios dijo a través de Moisés: conforme a la cantidad de días que estuvieron los espías en la tierra prometida, será el castigo para los que no crean. Y se cumplió. Dios esperó por 40 años hasta que el último de ellos murió. Y fue hasta Moisés, el último, a quien Dios reprendió con su enojo y le dijo: tú tampoco vas a entrar, aquí te quedas, aquí te mueres y aquí te entierro yo. Porque en algún momento Moisés dudó, en algún momento como ser humano Moisés también le exigió a Dios más de lo que Dios podía hacer. Así que estamos hablando de lo que pasó en esa historia durante 40 años. Con los que pecaron Dios se enojó. ¿Me oyó bien? Con los que pecaron Dios se enojó. Y es que nosotros sabemos, hermanos, esta verdad. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado del pecador. ¿Sí o no? Así que el pecado es una ofensa a Dios en sus propias narices. Es una cosa que le hace daño al Señor en su corazón y se indigna. Así que cuando el hijo peca, Dios lo corrige, Dios lo castiga. Y hay juicios correctivos y hay juicios destructivos. Pero los juicios correctivos siempre nos van a volver al camino, nos van a volver a entender qué es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Sansón aprendió a hacer la voluntad de Dios. Al final sí, pero ya ciego. Lo habían pateado, lo habían amarrado, lo habían golpeado. Le sacaron los ojos, le cortaron todo el cabello, lo hicieron de payaso, pero al final le entendió, arrepentido: Señor, que yo pueda salir de esto. Y sí, venció Sansón al final, matando a más filisteos en una sola ocasión que a los que había matado antes.
Pero lamentablemente parte de ese juicio también cayó sobre él porque ahí murió. Mejor hubiera obedecido antes, ¿verdad? Pero pecó. Y cuando uno insiste en pecar, Dios no se va a quedar callado. Porque Dios toma en cuenta todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Está usted sabido de que hay libro de memorias delante de Dios, de todo lo que hablamos, de todo lo que decimos. Hay libro de memorias de todas nuestras obras. Todo cuenta en Dios. Yo escribí un tema hace no sé cuántos años, muchos años atrás, que se llama, de la serie 10 mentiras que la gente cree que son verdad. Y ese es un tema de esa serie, pero el tema es, si mal no recuerdo, el tema es: todo se paga aquí en la tierra, porque esa es una supuesta verdad que corre en todas partes del mundo, en cualquier idioma y en cualquier raza y categoría y nivel social. Toda la gente tiene eso en la cabeza. Todo se paga en esta tierra. Y lo dicen muchas veces porque no creen que hay condenación, que hay infierno, menos lago de fuego. Imagínense. No creen que Dios va a tener un juicio al final en donde va a condenar a los que no creyeron en su provisión de salvación por medio de Jesucristo. No lo creen. Así que es el tema que lo han visto por años la gente. Siempre hay visitas para ese tema, para leerlo. Ahí está. No es muy largo, pero la gente siempre está buscando. Y es que la gente cree que aquí es donde se hace lo malo y aquí es donde se paga. ¿Ha oído usted el término karma? La gente lo menciona mucho. Karma no es más que el hecho de que un bien revierte otro bien. Un mal trae como consecuencia otro mal. Y la gente ha hecho videos. Aquel que quiso tirar un gato, lo quiso tirar y el gato se dio la vuelta y lo arañó todo. Dicen karma. ¿Verdad? Y quieren hacer algo malo a alguien y resulta que es al contrario. Quieren empujar a alguien y ellos son los que resultan cayéndose y no el que querían empujar. Karma es lo que dice la gente. Pero, hermanos amados, está en la Biblia. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Todo lo que uno hace, tarde o temprano, le alcanza, sea bueno o sea malo. Pero eso no quiere decir que será todo en la tierra, porque hay quienes mueren y los celebran y les hacen hasta esculturas, ¿verdad? Les hacen honores, los ponen en los libros de la historia. Pero cuando sale a la luz lo malo que hicieron, los aborrecen, los quieren después quitar de los libros de la historia. Y es que, hermanos amados, si todas las cosas se pagaran aquí en la tierra, entonces no habría juicio al final. Entonces lo que la Biblia dice es mentira. Entonces Dios no tiene el control de nuestro destino, ni terrenal, ni del otro lado, cuando ya nuestros espíritus vuelvan a Él, como dice la misma Biblia. Todo vendría a ser ilusorio, todo no tendría
realmente ninguna verdad. Pero hay cosas que posiblemente aquí no se paguen, pero las van a cobrar después. Y esa es una realidad. Por eso, mientras Dios trabaje con nosotros aquí en la tierra, vamos a vivir agradecidos. Porque mejor es que Dios trate con nosotros mientras estamos vivos, porque de lo contrario podríamos llevar una gran sorpresa. Le voy a decir algo, mire, si todos vamos a ser salvos, ¿correcto? Los que hemos creído en Jesucristo. La pregunta es, ¿vamos a ir todos al mismo lugar? La respuesta es no. Porque no todos, después de salvos, obedecen a Dios y hacen su voluntad. Y hay muchos que son renuentes a la voluntad de Dios y quieren vivir su vida a su propia manera. Ellos tienen siempre una respuesta. No son como los niños que son sabios e inteligentes. Los niños siempre preguntan, hermanos. Sin embargo, los adultos no preguntan, porque como quien dice, lo saben todo. A mí no me va a enseñar nadie. Yo sé lo que hago, yo sé cómo vivo. Usted no se meta. Y hasta salimos nosotros con moretones, ¿verdad? Hermanos amados, tenemos que entender que la enseñanza divina por generaciones ha sido la misma por medio de los ejemplos que han quedado establecidas en las Escrituras. Y usted lo ha leído, si ha leído la Biblia y si la sigue leyendo, que Dios es santo y justo, pero por tal motivo toda indignación hacia Él despertará sus juicios. Amén. ¿Quiere leer conmigo la Biblia? Muy bien, abra su Biblia en Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números es el cuarto libro de Moisés. Amén. Mire qué dice en el verso 1. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Y enardecióse su furor. ¿Lo lee? ¿Cómo dice su Biblia? Ardió. Eso es que se enojó de tal manera como cuando nos ponemos morados, ¿verdad? Hasta cambia el color de nuestra cara. Se puede notar en tus ojos que estás enojado. Así se puso Dios. Pero todavía dice, hermano, mire, para tenerlo bien claro en estas palabras, se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y se soterró el fuego, y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Literalmente pasó un juicio. Amén. Tal vez puede ser, hermanos amados, un infarto, ¿verdad? Un paro al corazón. Pudiera ser un desmayo y la persona queda inconsciente. Un derrame cerebral. Una caída. Podría ser un juicio, pero que se enciende el fuego en ellos mismos y se consuman. No solamente es un juicio con milagro, porque eso no sucede, hermano, ni aunque traguemos fósforos. ¿Cuántos dicen amén?
¿Se recuerda que Herodes murió por juicio de Dios en un instante? Porque él dijo, oh, gloria de Dios, palabra de Dios he dado, porque él habló, arengó al pueblo, y la gente gritaba, palabra de Dios, esto es gloria de Dios, y se sintió él tan levantado en su ego, que ahí mismo cayó. Y dice que lo encontraron al minuto engusanado. Eso también es un milagro. ¿Quién muere y al minuto está engusanado? Nadie. Se espera el tiempo hasta que el cuerpo se ponga putrefacto, se ponga como carroña, ¿verdad? Se pudra, pues. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos juicios no hay así, hermanos? Y Dios lo ha demostrado. Sin embargo, es más su misericordia. Pero, ¿por qué se enoja Dios? Si el pueblo solo se quejó a oídos de Jehová, es que no solamente que se quejaron, lo hicieron con barbaridades, con palabras gruesas, ofendiendo a Dios, maldiciendo a Dios. Y eso es lo que trajo el furor de Jehová sobre ellos, de tal manera que los consumió, junto con el cabo del campo en ese momento. Por eso Ananías y Zafira fue un ejemplo para la iglesia, cuando murieron así, instantáneamente, sin dolor, sin evidencia médica de que estaban enfermos, ni tampoco viejitos. Simplemente ofendieron a Dios y Dios dio un ejemplo de juicio. Cayeron ahí muertos en medio de la iglesia. Todos se asustaron. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, esto no pasa seguido. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? La codicia, ingratitud e insatisfacción es un ejemplo que indigna a Dios, porque ellos querían más. Eso es codicia. Porque ellos, en vez de dar gracias, exigían. Eso es ingratitud. Y porque ellos le pedían a Dios demandando, como que no hubieran tenido nada. Eso es insatisfacción. Todo eso indigna el corazón de Dios, hermanos. Por eso tenemos que vivir una vida, hermanos, humilde, de corazón, no humilde por fuera. Porque alguien puede decir, soy humilde, mire cómo me he visto, hermano, pero por dentro tiene un orgullo de 18 quilates. Según Éxodo 32, léalo por favor. Ahora, Éxodo 32. Amén. Del verso número 1 también en adelante. Nada más leo esta parte. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se allegó entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Amén. Y así lo hicieron, hermanos. Aarón fue aguado, decía mi pastor. No tuvo carácter ni autoridad para decir no. Vamos a esperar que Moisés baje, porque Dios le ha hablado a él. Amén. Así que, sí, hicieron el becerro de oro, empezaron a adorar el becerro de oro, pero hicieron una gran feria, una gran fiesta, pero corrompida. Había inclusive, hermanos, desorden, había incesto, borrachera, todo eso. Pero ¿sabe qué decían ellos? ¡Fiesta Jehová! Pero ya se caían de borrachos. ¡Fiesta Jehová! Y estaban levantando las manos a un becerro de oro.
¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué pasó? Baje al verso número, vamos a ver, 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es decir, no se doblegan en su cabeza, son duros de doblegarse. Verso 10. Ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Le estaba diciendo: te voy a dar una mejor gente, te voy a poner otro pueblo, nada más apártate porque los voy a destruir. Sin embargo, Moisés intercedió, oró a Dios, pidió misericordia, y Dios aplacó su ira. Oye bien, aplacó su ira. Es que la ira de Dios, hermanos, aún no la conocemos. Solo hemos visto su favor, solo hemos visto su gracia. No conocemos la ira de Dios. Si estamos vivos, es porque Dios nos ha mantenido con vida. Amén. Si estamos sanos, es porque Dios no nos ha querido enfermar, porque Dios puede permitir cualquier cosa. El diablo en sí, al final, viene a ser un servidor. Él no hace lo que quiere, hablo del diablo, sino lo que Dios le manda. Acuérdese lo que le dijo a Job. ¿Quién puso enfermedad de Job? Sino el diablo. Amén. Pero Dios lo permitió. Dios, hermanos amados, sabía que dando ese permiso al diablo, Job iba a mantener su integridad, su justicia y su fidelidad a Dios, que aunque era en alguna forma un juicio para Job, sin embargo, él dijo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. ¿Sabe qué decía Job? Yo sé que en mi carne aún he de ver a Dios. Y aún deshecha esta mi piel, aunque pudiera morir, en otras palabras, aunque pudiera llegar al sepulcro, mis ojos lo van a ver. Por eso le estoy diciendo, esto es lo que la Biblia nos dice. Mire, también aprendemos aquí que la idolatría y corrupción despierta la ira de Dios. La idolatría, la corrupción, porque hermanos, fuera de Dios hay corrupción. Mientras más pegados a Dios estemos, más librados seremos de la corrupción. Decía un pastor: aquellas cosas que me separan por una pulgada de Dios, lo quiero a miles de kilómetros lejos de mí. Qué bonito pensamiento, ¿verdad? Pero es por una realidad que cuando uno vive para Dios, uno quiere realmente apartarse para Él. Yo quiero agradar a Dios. Sé que me cuesta, sé que es difícil. Sé que he peleado contra mi carne, contra mi naturaleza. Sé que he peleado, hermanos, contra mis costumbres. Pero quiero agradar a Dios. Y si esto me llevara a estar postrado de rodillas y llorando y clamando, yo lo haré, porque sé que puedo tocar el corazón de Dios y atraerlo por misericordia para salvar mi alma. Yo quiero salvar mi alma. ¿Cuántos quieren salvar su alma? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas nos faltan todavía por decir? Pero quiero que usted tome en cuenta lo siguiente: darle la espalda a Dios es desafiarlo con indiferencia y menosprecio. Nunca le dé la espalda a Dios.
nunca indolentemente se vuelva atrás del Evangelio. El Evangelio, todo es bendición, todo es para bien. Amén. ¿Qué hemos encontrado aparte del Evangelio que nos sirva para bien? Nada. ¿Qué nos ha dado el mundo? ¿Qué nos han dado los políticos? ¿Qué nos han dado las costumbres, las tradiciones, la religión? ¿Qué nos han dado los líderes? Porque no debemos poner nuestro corazón en nada de eso. Tenemos que ponerlo en Dios y frente a frente, cara a cara, ver a Dios y decirle: Señor, quiero salvar mi alma. Si el día que yo vaya a pecar contra ti me va a alejar de ti, no quiero que ese día llegue. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y Dios te va a librar. Porque vivir sin tomar en cuenta a Dios es escoger un camino que terminará en un destino de oscuridad por la ausencia de su luz. Porque solamente caminando con Dios tendremos la luz de Dios. Y es en su luz que nosotros veremos la luz. Todos los que salieron en el éxodo de Egipto fueron probados y perecieron en el desierto, como ya lo dijimos. Dios fue haciendo juicios y juicios y juicios. Aunque los judíos abiertamente se rebelaron contra Dios y lo provocaron hasta el cansancio, pero fue para su propia destrucción. Dios no quiere eso de nosotros, hermanos. Mire que vienen juicios para esta tierra. Vienen juicios para Israel. Vienen juicios para este mundo. ¿Sabe qué quiere Dios hacer? Librarnos de esos juicios. Sacarnos ilesos de esos juicios. No quiere que pasemos la tribulación. Que veamos demonios para arriba y para abajo todos los días, y que nos provoquen, hermanos, a pecar contra Dios, porque se van a soltar los demonios como nunca antes. Por eso la iglesia tiene que estar preparada y anhelando que la venida del Señor sea pronto, porque es lo único que nos hará escapar. No habrá otra cosa. Quiero que veamos otro ejemplo, porque yo estoy todavía en esto. Números, otra vez, capítulo 25. Lo estoy haciendo para que usted lea su Biblia, la desempolve. Números 25. Mire qué dice en el primer verso. Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Imagínense, el pueblo de un solo Dios, ahora con muchos dioses, hasta peleándose por quién adorar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasó? Verso 4. Dios le dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo, le va a doler lo que va a leer, y ahórcalos a Jehová delante del sol. ¿Usted cree que Moisés hizo eso? Que Moisés era así de duro, porque había conocido a Dios, porque había visto a Dios y había oído su voz. ¿Verdad que no habíamos visto a un Dios indignado así? Está en la Biblia. No se asuste.
preguntas, sí, y no van a haber respuestas de inmediato, pero ahí está escrito. ¿Sabe cuántos mató Elías en un solo día? A 600 falsos profetas, porque Dios se lo ordenó. Como eso no se predica de seguido, ¿verdad? Asusta. Pastor, ¿qué evangelio es ese? Es el mismo, porque está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice ahí? Y la ira del furor de Jehová se iba a apartar de Israel si Moisés cumplía lo que Dios le había pedido. Porque a veces, hermanos, Dios para limpiar a un pueblo tiene que quitar a los que estorban. ¿Oigo bien? ¿Acaso no lo leímos aquí? Y a veces Dios manda a los que Él ha llamado y escogido para que hagan el desalojo. A nadie le gusta, ¿verdad? Dígame usted, si usted no paga la renta en 6 meses y va al 7º mes y le llegan a quitar todo lo que está ahí, usted va a decir qué injustos son y va a llorar. Van a desalojar todo, le van a quitar todo, pueden sellar la puerta, clausurar la entrada a su domicilio por una ley, por un documento, por una orden. ¿Por qué? Porque usted ha fallado en pagar. Si nosotros fallamos en pagar a Dios el tributo de la reverencia, de la obediencia, del respeto, ¿acaso Dios no nos puede cobrar? ¿Será injusto Dios? Israel había llenado la medida de la ira de Dios. Y por esa razón Dios actuó de esa manera. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Bueno, Moisés dijo: pues hagan ustedes. Tenía sus delegados, ¿verdad? Ya lo leyó. Eso está en la Biblia. ¿Qué nos enseña? Que la mezcla entre la idolatría y la inmoralidad sexual es algo que Dios no soporta y lo castiga. ¿Sabe quiénes eran los príncipes? Los padres de familia, los padres o los líderes de las casas paternas, dice la Biblia. Tenemos que entender, hermanos, es que nosotros nos hemos cobijado nada más en la enseñanza de un Dios que solamente nos mira y nos dice: hijito, no tengas pena. Hay pecados blancos y hay pecados negros. Los tuyos son blancos, un poquito amarillos, pero no te preocupes. Eso no lo dice la Biblia. Nos hemos acostumbrado a creer que Dios no es capaz de enviar un juicio si nosotros le fallamos. La muerte del niño que tuvo Betsabé con David fue un juicio de Dios. El niño no tenía por qué morir, era un niño sano, había nacido de un parto normal, pero era pecado de David. Y Dios tenía que castigar el pecado de David, aunque un inocente tuviera que pagar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, tenemos que entenderlo. A veces Dios nos puede quitar lo que más queremos, porque de alguna manera nos quiere hacer entender que podemos fallar e indignar su corazón. Tengo 2 versos todavía. Números 21, siempre ahora en el verso 21. Dicen amén. Y vamos a leer el verso número 4 en adelante. Ya lo tienen todos. Y partieron del monte Or, camino del mar Bermejo,
para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra vez, hermano, ¿no? Aprender. Ese pueblo de Israel fue duro de servir. ¿Qué dice? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano que era el maná? Hermanos, estaban en contra de lo que Dios les estaba dando sin que ellos trabajaran. Todo por su favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, serpientes de fuego, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios siempre hace juicios cuando el pecado ha indignado su corazón. ¿Qué aprendemos de esto? Que la tentación a Dios es incredulidad y perversión. Es que lo dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios o 2 de Corintios, pero en el capítulo 10 dice: ¿acaso no me tentaron en el desierto y perecieron? Amén. Dios se encargó de matar, de quitarle la vida a los que habían pecado contra él. La indignación de Dios es una realidad en su ser, porque es un ser que siente dolor, que siente tristeza, que siente que aquel que ama se le aleja, se le aparta de él. ¿Cuánto dicen amén? A veces Dios prefiere matar para que sea salva el alma. ¿Cuántos dicen amén? A veces Dios prefiere, hermanos, quitar la vida a alguien para que ya no siga pecando. Y eso se llama misericordia. Y por último, Éxodo capítulo 12. Tendríamos que leer todo el capítulo. Pero en Éxodo, capítulo 12, lo que encontramos es que murieron en la Pascua que él había ordenado para los israelitas, a puertas cerradas, solo en familias, murieran los primogénitos. El juicio de Dios fue matar niños, pero eran niños de los egipcios. Eran niños de las casas que no creían en su palabra. Pero los que creyeron en la palabra de Dios obedecieron a Dios. Y por eso no hubieron muertes en las casas. Hubo llanto y dolor en todo Egipto. Se morían los niños inocentes. ¿Dios hace eso? Sí, Él permitió que el ángel destructor fuera casa por casa y murieran los hijos de esas familias, porque era un juicio de Dios para demostrar que Él quería liberar a un pueblo, y si ese pueblo quería ser salvo, tenía que obedecer a Dios y matar un cordero en sustitución del niño que podía morir. ¿Se da cuenta la razón de la Pascua? La razón de la Pascua es, primero, para evitar un juicio de Dios. Segundo, para tener un sustituto. Y que el niño que podía morir sea salvo, porque el cordero murió primero por él. Es el cordero de la Pascua, por el cual nosotros sabemos que Cristo es para nosotros el cordero de la Pascua. Ya nuestra Pascua, que es Cristo, dice el apóstol Pablo, fue sacrificado por nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos en la Biblia. ¿Qué aprendemos de este pasaje de la Biblia? Que la murmuración es pecado y trae consecuencias de la ira de Dios.
Usted tiene que leer 1 Corintios 10, capítulo 10, el verso 1 en adelante, para ver ahí que si no agradamos a Dios, estamos escogiendo de por sí el camino de la condenación o de la ira o el enojo de Dios. Amén. Ahí podemos aprender, pero tiene que leerlo. Tiene que buscar en 1 Corintios capítulo 10 lo que ahí dice la Biblia, porque el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarle en su corazón lo que usted tiene que hacer. ¿Acaso no aprendemos de la historia? Ya se ha dicho en estos últimos tiempos, quien no aprende de la historia, la vuelve a repetir. Si aprendemos de estas historias, aprenderemos a agradar a Dios y a escoger el camino de los agradecidos y fieles al Señor. ¿Sabe qué determina Pablo? Y con esto termino. Pablo determina que el final de la vida humana se marca por la decisión personal de agradar a Dios en vez de indignarlo. Oigo bien, si agradamos a Dios, vamos a tener el fiel cumplimiento de una promesa. ¿Cuál es una de los mandamientos en la Biblia con promesa? Pregunto. Sobre los padres, le voy a dar así las indicaciones. Habla de los padres de familia y se refiere a los hijos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. De ahí sale esas enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Cómo dice el mandamiento? No lo sabe nadie. Yo espero respuesta, pero no oigo nada. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si eso es un mandamiento con promesa, por honrar a las autoridades humanas que Dios nos ha dado, cuanto más si honramos y obedecemos a Dios, nos va a dar la vida que Él quiere que tengamos sobre la tierra. La cantidad de años que Él quiere que vivamos sobre la tierra. Por eso decía David, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Porque Él sabía que volviéndose a Dios en arrepentimiento y confesando su pecado, Él podía alcanzar misericordia de Dios. Y Dios eso hace, hermanos. Si alguno hubiere pecado, tenemos quien intercede por nosotros delante del Padre. Pero esa intercesión no puede durar mucho hasta que no haya en nosotros arrepentimiento. Hay un límite. Y el límite lo pone el arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que ponerse a cuentas con Dios. Hoy no vamos a tomar la Santa Cena como para que digamos, me estoy aprovechando, ¿verdad? Y el mensaje está preparado. No. A todos los que me puedan escuchar, tenemos que volvernos a Dios con un corazón arrepentido para empezar otra vez. Señor, ¿en qué he fallado? ¿Dónde quieres que empiece a obedecer? Tu palabra posiblemente no la entienda, pero quieres que yo vaya al pasaje que quieres que aprenda y de ahí tome conocimiento y haga tu voluntad. Dios te va a llevar por la Biblia. Por eso leer la Biblia es leerla buscando hacer su voluntad y buscando obedecer lo que Él nos manda. No es leer la Biblia como un periódico. Hoy lo veo hoy, pasamos la hoja, ¿verdad? Y ganaron los Lakers. Y pasamos otra vez la hoja. Y uno que mató a dos, por ahí ya lo agarraron.
Solo estamos leyendo noticias así. ¿De qué nos beneficia? ¿Cuántos dicen amén? Pero si leemos la Biblia queriéndonos comer esas palabras, queriendo conocer la voluntad de Dios y el corazón de Dios, vamos a recibir del Espíritu Santo la confirmación por dentro. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a pedirle que se ponga de pie y en esta oración vamos a decirle al Señor que nos ayude, que no queremos pecar, que queremos agradar su corazón, que toda indignación sea quitada de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, que no vengan juicios, que nos libre y que tenga de nosotros misericordia. Que si Él quiere bendecirnos, bien lo puede hacer. Que si Él quiere prosperarnos, bien lo puede hacer. Él es Dios. No lo mandamos nosotros a Él. Él es el que nos manda a nosotros. No nos obedece Él a nosotros. Nosotros somos los que le obedecemos a Él. Vuélvete a Dios y verás la diferencia. Padre Celestial, en tus manos ponemos cada vida, Señor, y cada decisión personal que cada uno con responsabilidad ha tomado. Señor, quita tu indignación, que venga esa nube de tu presencia y traiga misericordia, y traiga benevolencia, Señor, y traiga bendición sobre cada vida que se arrepiente. En el nombre poderoso de Jesús.